101 lecciones estoicas para la vida moderna. Parte 4. Vivir con propósito. Bienvenidos al Estoico Verde. En un mundo donde los días se deslizan entre tareas urgentes y distracciones constantes, muchos se preguntan, ¿para qué vivo? ¿Qué da sentido a mis esfuerzos? Los estoicos de la antigua Roma, enfrentando crisis y adversidades, encontraron respuestas en la filosofía. En esta cuarta entrega de nuestra serie 101 lecciones estoicas para la vida moderna, exploramos 10 lecciones inspiradas en Marco Aurelio, Séneca, Epicteto y Musonio Rufo para vivir con propósito. Estas ideas, forjadas en la Roma imperial, son guías para alinear nuestras acciones con un sentido profundo en el mundo moderno. Reflexionemos juntos y construyamos una vida con significado. En la Roma del siglo I, Marco Aurelio gobernaba un imperio asediado por guerras y pestes. Séneca enfrentaba el exilio y la intriga. Epicteto, un esclavo liberto, enseñaba tras ser desterrado. Musonio Rufo vivía con lo esencial, privado de lujos. Sin embargo, cada uno encontró un propósito que los sostuvo. Sus escritos, reflexiones de noches solitarias, nos ofrecen un camino para vivir con intención en un mundo de agendas llenas y metas difusas. Estas 10 lecciones nos invitan a mirar dentro de nosotros y a actuar con claridad. Comencemos. 1. Define tu propósito diario. Marco Aurelio en sus meditaciones se preguntaba cada mañana, ¿por qué actúo hoy? En los campamentos de las guerras marcomanas, su respuesta era liderar con justicia para su pueblo. En nuestra vida, un propósito diario da dirección. Antes de empezar tu día, escribe una intención. Hoy seré paciente con mis colegas. O hoy avanzaré en mi aprendizaje. ¿Qué propósito guiará tu jornada? Un propósito claro es la raíz de una vida con sentido. 2. Actúa con intención deliberada. Séneca enseñó que cada acción debe reflejar un motivo consciente. En la corte de Nerón, sus palabras busquempre enseñar o inspirar, nunca eran vacías. ¿Aceptas tareas por inercia? ¿Gastas energía en lo que no importa? Antes de actuar, pregúntate, ¿esto me acerca a lo que valoro? ¿Rechaza lo que no suma? ¿Qué acción realizarás con intención hoy? La intención da peso a tus decisiones. 3. Vive para un fin mayor. Epicteto en Nicópolis enseñó que el propósito trasciende el ego. Su vida, dedicada a guiar a otros, no buscaba gloria personal. ¿Vives solo para ti? Considera un fin mayor, apoyar a tu familia, contribuir a tu comunidad, enseñar algo valioso. Escribe una meta que beneficie a otros. ¿Qué causa da sentido a tus esfuerzos? Vivir para algo más grande eleva tu existencia. 4. Encuentra significado en lo cotidiano. Musonio Rufo en el exilio hallaba propósito en actos simples. Comer con gratitud, conversar con atención. En un mundo donde buscamos logros grandiosos, el propósito vive en lo pequeño. Prepara una comida con cuidado, escucha plenamente a un amigo. ¿Qué acto cotidiano puedes dotar de significado? Lo ordinario, bien vivido, se vuelve extraordinario. 5. Alinea tus valores con tus acciones. Marco Aurelio escribió que la virtud es el propósito supremo. En Roma enfrentó presiones para actuar contra su ética, pero eligió la justicia. ¿Tus acciones reflejan tus valores? Si valoras la honestidad, no cedas a la mentira por conveniencia. Escribe tus 3 valores principales y evalúa si los sigues. ¿Dónde puedes alinearlos mejor? Una vida alineada es una vida coherente. 6. Persigue metas alcanzables. Séneca en el exilio enseñó que el propósito se construye paso a paso. Escribía una carta a la vez, no un libro entero. ¿Tus metas te abruman? Divide un objetivo grande, aprender una habilidad o mejorar tu salud en pasos pequeños. Haz uno hoy. Lee 10 páginas, camina 15 minutos. ¿Cuál es tu próximo paso? Los pequeños avances forjan grandes propósitos. 7. Libérate de las distracciones. Epicteto enseñó que las distracciones desvían del propósito. En Nicópolis, ignoraba rumores para enfocarse en enseñar. Pierdes horas en pantallas o en tareas irrelevantes. Establece límites. 30 minutos para revisar correos, luego cierra la bandeja. ¿Qué distracción eliminarás hoy? Un tiempo bien usado es un tiempo en propósito. Estas 7 lecciones son un mapa para vivir con propósito. Son más que ideas,
son prácticas. Reflexiona. ¿Puedes definir un propósito diario? ¿Actuar con intención? ¿Eliminar una distracción? Comparte en los comentarios cómo estás dando sentido a tu vida. Tus reflexiones inspiran a otros en este camino estoico. 8. Abraza la disciplina del propósito. Musonio Rufo, privado de lujos, vivía con disciplina. Decía que el propósito requiere compromiso diario. En el exilio mantenía rutinas simples: estudiar, reflexionar, vivir con moderación. ¿Quieres un propósito duradero? Crea un hábito que lo sostenga. 10 minutos de escritura, un momento de reflexión diaria. ¿Qué disciplina te acercará a tu propósito? La constancia transforma sueños en realidades. 9. Busca inspiración en los demás. Séneca, en sus cartas a Lucilio, aprendía de filósofos y ciudadanos comunes. Sus ejemplos lo guiaban a vivir con propósito. ¿Te sientes estancado? Habla con alguien que persigue sus metas o lee sobre un modelo a seguir. Un colega, un familiar, un autor, todos tienen lecciones. ¿Quién te inspira a vivir con propósito? La inspiración ajena enciende tu propia chispa. 10. Reflexiona sobre tu legado. Marco Aurelio escribió que el propósito se mide por lo que dejas atrás. Quería ser recordado por su justicia, no por su poder. ¿Qué deseas que digan de ti en el futuro? Escribe una frase: fui un apoyo para otros, o creé algo valioso. Actúa hoy para construir ese legado. Ayuda a alguien, comparte un conocimiento. ¿Qué paso darás hacia tu legado? Tu vida es tu obra maestra. El propósito no es un lujo, es el fundamento de una vida plena. En la Roma del siglo I, Marco Aurelio lideró un imperio en crisis. Séneca escribió en el exilio, Epicteto enseñó sin libertad y Musonio Rufo vivió sin posesiones. Pero todos encontraron sentido con estas 10 lecciones. Definir un propósito diario, actuar con intención, vivir para un fin mayor, hallar significado en lo cotidiano, alinear valores, perseguir metas alcanzables, liberarse de distracciones, abrazar la disciplina, buscar inspiración, reflexionar sobre el legado. En el siglo XXI, estas ideas son un faro en un mundo de agendas saturadas y distracciones constantes. No son solo palabras, son prácticas. Reflexiona, ¿qué propósito guiará tu día? ¿Qué distracción eliminarás? ¿Qué legado construirás? Empieza hoy y forja una vida con sentido. Los estoicos nos enseñan que el propósito no se encuentra, se construye. En la soledad de un campamento o en la quietud del exilio, ellos reflexionaban y actuaban. Tú puedes hacer lo mismo. En este mundo moderno, la filosofía estoica es tu guía. Elige una lección, actúa con intención, alinea tus valores o da un paso hacia tu legado y aplícala ahora. Construye una vida que valga la pena, un día a la vez. Tienes el poder para vivir con propósito. Suscríbete al Estoico Verde, es gratis y nos ayuda a seguir creando contenido. Y comparte en los comentarios cómo estas lecciones te están ayudando a encontrar tu propósito. Sigamos este camino estoico juntos.